como los bombillitos que actualmente nosotros trabajamos en las lámparas, en los bombillos, se llaman bombillos LED, que básicamente son diodos que nos permiten que para el paso de energía, pues emitir luz. Este es el símbolo de un zumbador, o de un timbre, o de un buzzer, que básicamente pues me genera una señal audible. Este es el símbolo de un motor. Este es el símbolo de una resistencia, pero la resistencia ya no como la conocíamos nosotros como una magnitud de medida, una magnitud eléctrica, sino como un componente electrónico. ¿Listo? Tenemos un parlante o un altavoz. Estos son los símbolos eléctricos que nosotros vamos a trabajar en un circuito eléctrico básico. Tenemos dispositivos de maniobra, que dentro de esos dispositivos de maniobra pues encontramos un interruptor, que el interruptor es el que todo el mundo conoce, con el cual nosotros encendemos la luz en nuestra casa. Estos interruptores, pues una vez los accionemos, mantienen la posición. O sea, si yo lo acciono, pues queda prendido. No necesito estarlo sosteniendo para que quede prendido. Bien. Si vuelvo y lo acciono, pues queda apagado. Entonces, estos dispositivos mantienen su posición. Tenemos unos pulsadores, que los pulsadores son como los que nosotros encontramos en los timbres de la casa, que simplemente funcionan mientras yo lo accione. Yo acciono el pulsador y pues él me cierra el circuito. ¿Sí? Pasa de una posición de estar abierto a estar cerrado. Y si yo dejo de accionarlo, pues simplemente me interrumpe el paso y me abre el circuito. Tenemos estos que se llaman microinterruptores o microswitch. Estos microswitch pues simplemente traen dos posiciones, una posición NC, NA, que es normalmente abierto, normalmente cerrado, y tenemos un común. Entonces, básicamente, pues, según la posición, o finales de carrera también se conocen, según la posición de este aparatico, pues, si llega a un tope de un final, digamos, como en el carro de una impresora, o a veces en las puertas eléctricas que nosotros encontramos en las casas, que se abren por medio de una cremallera, llegan a un tope donde pues, la puerta no puede abrir más. Pues ahí encontramos un sensor de estos de final de carrera, que este sensor se acciona y pues ya me indica que no puede andar más para allá porque no hay espacio. Entonces, el símbolo eléctrico de este microinterruptor, microswitch o final de carrera es este, un conmutador que básicamente es un interruptor de dos posiciones. Este microswitch sí es igual que los pulsadores, tengo que pulsarlo, tenerlo accionado para que él mantenga su posición. Bien, estos conmutadores unipolares pues son un interruptor de dos posiciones, entonces este sí me mantiene la posición, bien sea abierto o bien sea abierto o bien sea cerrado. Tenemos unos interruptores bipolares que son de más posiciones, traen más conexiones, y tenemos un relé, que el relé es un dispositivo, este es el símbolo eléctrico de un bobinado, que acá lo podemos ver, que básicamente es un enrollamiento de un alambre, de un filamento muy fino, que si yo hago circular a través de él una energía, pues él me va a abrir o me va a cerrar. Entonces ya es un interruptor como magnético. ¿Sí? Se acciona por medio de un pulso eléctrico. ¿Listo? Entonces tenemos que acá los interruptores traen dos posiciones, un interruptor común y corriente, en esta posición se va a encontrar abierto, en esta posición se va a encontrar cerrado. Este es un interruptor doble, que para manejar dos circuitos con un solo pulsador, con un solo interruptor. Entonces, acá nos hacen la representación gráfica de un interruptor que en esta posición se encuentra cerrado, que si nosotros lo accionáramos, pues me deja de permitir el paso de la corriente eléctrica. Si nosotros volvemos y lo accionamos, cierra y me permite el paso de la energía. Ahí nos simbolizan el paso de la energía por medio de flechitas. Y listo. En este es un interruptor doble.
entonces pues podemos manejar dos bombillos con un mismo interruptor. No funciona. Bueno, básicamente es eso. Podemos acá cerrar, podemos abrir y pues vemos cómo se cierra y se abre con un solo interruptor. Se abren los dos circuitos eléctricos. Bien. Los pulsadores pues básicamente internamente traen un resorte que solamente me permiten que mediante un accionamiento cierre el contacto, pase la energía por este lado hasta el otro lado. Bien, pero si una vez yo deje de accionarlo, pues el resorte lo que hace es devolverme el pulsador a su posición inicial y me abre el circuito. Como estos hay pulsadores normalmente abiertos, o sea que su posición va a estar abierta en su inicio, o su posición va a estar normalmente cerrada. En su inicio va a estar cerrado. ¿Listo? Entonces acá vemos que el pulsador está en su posición normalmente abierto, ¿cierto? Si yo lo cierro, pues ya me activa el elemento que yo tengo al final, que es un buzzer, una sirenita, y me genera una señal audible, pero solamente mientras yo lo accione. Una vez yo lo libere, él abre su posición. ¿Listo? Igual para este caso, en este caso está en una posición normalmente cerrado, sin presionarlo, entonces pues mantiene su posición cerrada y una vez yo lo presione, pues se abre por un instante de tiempo mientras... Profe, una pregunta. Señor. ¿Eso lo podemos trabajar con Proteus? Claro, sí, señor. Sí, cierto, se puede trabajar en Proteus. Sí, pero pues digamos que Proteus requiere un poquito más de conocimientos. Lo más básico que nosotros vamos a trabajar con simulaciones así es una aplicación que se llama Cocodrilo. Con esa es para electricidad básica, entonces es mucho más amigable con el usuario. Pero sí, claro que sí, nos tenemos que trabajar mientras tanto simulaciones. Listo, profe. Sí, en Proteus yo tengo la esta de Proteus. Sí, señor. Cuando yo vi electricidad, entonces tengo ahí Proteus y tengo, hay otro programa también bueno para simular. Claro, sí, señor. Sí, pues si trae Proteus, pues bien. Si no, lo trabajamos con el Cocodrilo, que es un poquito más básico que el Proteus. Ah, listo, profe. Listo, señor. Listo, entonces este tiene su posición inicial. Si lo oprimo, pues pasa a una posición cerrada a una posición abierta. ¿Listo? Conmutadores unipolares, conmutadores bipolares. Estos son un unipolar, ¿bien? Que lo que hace es mantiene su posición cuando yo lo acciono. Entonces pasa de estar en una posición, bueno, el común pasa de estar en una posición B a estar en una posición A cuando yo lo acciono. Entonces, ahí se ve el cambio, ¿no? Cuando yo paso de la posición, en este punto está el común, que sería como el positivo que entra, pasa de una posición donde estaba de C a B, pasa a una posición que está de C a A. Si vuelvo y lo acciono, por dentro, digamos que lo que hace es cambiar el selector y pasa de una posición C a B. Y pues me enciende, en este caso, una lamparita. Digamos que ese es el uso de un interruptor básico de dos polos. Perdón, unipolar, de un polo, pero me permite la conmutación. ¿Listo? Entonces paso de una posición C a A, si lo acciono otra vez, paso de una posición C a B. Entonces, por medio de las dos posiciones en el selector que nosotros utilicemos, de acá a acá. ¿Listo? Y básicamente, si observamos la gráfica, acá nosotros vemos la representación de cuál sería el sentido de la corriente, que eso también es muy importante analizarlo. O sea, análisis de circuitos. Acá digamos que la corriente pasaría de estar en el lado positivo, ¿cierto? Sube, 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 continúa por las flechitas, baja por el interruptor, sigue por el lado B, sigue, sigue, prende la bombilla, digamos que sería la bombilla B, sigue, 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 retorna hasta el negativo. Si accionamos
nos cambia el camino, ¿cierto? Va de la parte positiva, sube hasta el común, que es el C, sube a la posición A, sube, pasa por la bombilla A y retorna al negativo. ¿Listo? En este caso, digamos que es el mismo interruptor unipolar, pero pues solamente tenemos conectada una de las patas o una de las posiciones. Entonces, cuando yo lo acciono, básicamente solamente me va a prender es el bombillo hacia donde yo tenga el selector. En este caso, la energía pasaría por el lado, perdón, sale del positivo, sube, entra al común, pasaría a una posición A, pero la posición A no tiene nada conectado. Entonces queda el circuito apagado. Bien, si yo vuelvo y la acciono, pues básicamente pasa de la posición C a la posición B, sigue, me prende el bombillo B y acciona nuestra lamparita. Bien, entonces acá encontramos la representación gráfica de los interruptores, donde nosotros vamos a encontrar que este va a ser el común 1, que sería como este, el común 2, que sería este, y encontramos A1, A2, B1 y B2, que es un conmutador doble o bipolar. Entonces, con un solo interruptor yo puedo activar los distintos circuitos. ¿Listo? Entonces, de acá vemos cómo se accionan doblemente dos circuitos independientes y pues puedo jugar a prender o apagar distintos elementos. Los microinterruptores básicamente es... Wow, esto sí me toca... ¿Qué se me hizo? Este no funciona. Bien, los relés, bueno, acá podemos ver un relé más de cerca, que básicamente es un enrollamiento de alambre, el cual tiene dos contactos en esta parte. Entonces acá encontramos un contacto que está normalmente cerrado. Cuando esto me genera algún tipo de carga, pasamos de esta posición a esta posición, que básicamente lo que hace es esto, pasarme de una posición cerrada a una posición abierta. Estos son dispositivos electromagnéticos. Trae una bobina, una vez yo accione la bobina, allá paso de energía, pues me permite cambiar la posición. Acá está energizado, pues me mantiene como la posición hacia este lado y me permite que prenda la bombilla. Ok, ya. Una vez yo desenergizo en el circuito, ya no está la bobina accionada, entonces pues ella regresa como a su posición inicial. Bien, no genera como ese efecto magnético y me apaga el circuito, según la configuración que yo tenga. Una vez yo lo accione, pues energizo la bobina y esa bobina pues me va a accionar el contacto hacia donde yo voy a cerrar el circuito y me prende la carga que tenga al otro lado en un circuito. Bien, básicamente así son el funcionamiento de los relés. Y tenemos dispositivos de protección que más adelante los vamos a ver específicos para lo que es energía solar. Esos dispositivos de protección, pues básicamente pueden ser fusibles, interruptores diferenciales. Bueno, la puesta a tierra es un dispositivo de protección también. Pero pues vamos a encontrar más adelante que existen otros dispositivos de protección para sistemas fotovoltaicos como son los DPS, dispositivos de protección para descargas atmosféricas. Bien, específicamente para corriente directa, que son tipo 3. Estos DPS son, digamos que, esenciales para la protección de nuestro circuito fotovoltaico. Entonces, más adelante vamos a profundizar en los elementos de protección cuando veamos específicamente los componentes de las instalaciones y cuáles debemos elegir según el circuito a montar. ¿Listo? Dentro de
los circuitos eléctricos básicos. Bien. Bueno, antes de empezar allá. Vamos a ver otros símbolos eléctricos que nosotros vamos a encontrar. Estos son símbolos eléctricos de instrumentación. Entonces, como yo les comenté, cada magnitud eléctrica tiene una unidad de medida y esa unidad de medida la podemos medir con estos instrumentos de medición. Entonces, en los gráficos, cuando nosotros queremos representar que vamos a medir el voltaje o que hay un elemento que me permite medir el voltaje, pues vamos a colocar este símbolo, que es el símbolo de un voltímetro. Este es el símbolo de un amperímetro. Este es el símbolo de un batímetro. Bien, si nosotros vamos a hacer en la representación gráfica de nuestro circuito, vamos a representar los instrumentos de medición, pues lo vamos a hacer con estos símbolos. ¿Listo? Sin embargo, ese material sí se los voy a subir al Classroom. Interruptores, pues veíamos distintos tipos de interruptores. Interruptor abierto, pulsador abierto, interruptor cerrado, pulsador cerrado. Entonces, acá hay otros símbolos eléctricos, selectores de posición, hay disyuntores, bueno, hay distintos tipos de elementos de maniobra o control. ¿Listo? Acá tenemos polaridad positiva, negativa, corriente continua, corriente alterna, que de eso ya habíamos hablado también, la diferencia de la corriente continua, la diferencia de la corriente alterna, el símbolo de una pila, símbolo de una batería, una resistencia eléctrica, un condensador, que más adelante vamos a ver ya más a profundidad lo que son dispositivos electrónicos pasivos y activos, un fotorresistor, que básicamente nosotros conocemos como fotocelda o un LDR, que son los que se accionan por medio de luz. Una batería, representación de una batería, bombillos, transformadores. Transformadores también vamos a ver más adelante. Los transformadores son simplemente dentro de un núcleo que puede ser de ferrita o puede ser de un núcleo de aire. Podemos tener un enrollamiento de alambres, y ese enrollamiento de alambres, por un lado entra una energía y por el otro lado sale una energía. Hay de estos transformadores, básicamente son dos tipos: transformadores elevadores, transformadores reductores, y nosotros pues los encontramos de distintas presentaciones. Transformadores de subestaciones eléctricas, ¿cierto? O básicamente la representación de un transformador es esta, donde encontramos que hay donde encontramos que hay un material que es un material conductor, ¿cierto? Ese material puede ser en ferrita, otro material conductor, y en un lado voy a tener un enrollamiento de alambres con cierto número de vueltas y cierto calibre. Y ese enrollamiento de alambre lo que hace es generarme un campo magnético, que ese campo magnético me permite transferirlo al otro enrollamiento de alambre y pues voy a obtener un voltaje de salida, un voltaje de entrada, un voltaje de salida. Acá vemos que hay una variación en el número de vueltas y en el calibre del cable. Bien, eso es muy importante para poder nosotros calcular correctamente un transformador. Entonces tenemos un voltaje de entrada y a la salida vamos a tener otro voltaje. Pero pues como es elevador, puedo yo obtener a la entrada 5 voltios y a la salida 100 voltios. O el caso contrario, si fuera reductor, pues puedo tener a la entrada 100 voltios y a la salida voy a tener 5 voltios. ¿Listo? Entonces, esto en el tema de subestaciones eléctricas, pues básicamente se genera un voltaje muy, digamos que medio en los generadores de las hidroeléctricas, y para poderlo transportar, pues nosotros necesitamos elevarlo a mucho voltaje, 13.200 voltios, en líneas de alta tensión, que me permite que ese voltaje viaje muchos kilómetros. Obviamente va a haber pérdida de energía, pero pues con que lleguen, no sé, 10.000, 8.000 voltios al sitio de destino, pues ya podemos esos 8.000 voltios bajarlos por medio de un transformador reductor a 110 voltios. Con esos 110 voltios, pues ya podemos nosotros trabajar en nuestra casita.
¿Listo? Hay distintos tipos de transformadores. Este es un transformador que nosotros encontramos normalmente en algunos componentes electrónicos, que lo que hace básicamente es ingresar 110 voltios de la toma y bajarlo a 12 voltios de salida para que funcione algún equipo, un televisor, un computador, una grabadora. Con esto es que nosotros permitimos que internamente podamos trabajar con esos voltajes tan bajos. ¿Listo? Más adelante, pues yo también les voy a subir unos videos sobre el funcionamiento de los transformadores, porque hay unos que traen particiones internas y me permiten sacar varios voltajes. Esas particiones nosotros las vamos a llamar los taps. Eh, ¿Dónde estamos? Acá. ¿Listo? En un circuito de este tipo versus la representación que está abajo, ¿no? Nosotros encontramos que este es un circuito como el que veníamos trabajando, que trae 4 componentes: una fuente, dispositivo de control, una carga o un receptor y unos cables que nos van a permitir conectarlos. ¿Listo? ¿Qué variación? ¿Quién me puede decir qué variación hay entre esta gráfica y esta gráfica? Profe, buenas noches. De pronto sería que uno está normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. Eh, bueno, sí, también acá está normalmente cerrado y acá está normalmente abierto. Bien, puede ser. ¿Cómo? Qué otra variación hay? Profe, lo que es que ahí tiene un pulsador y pues al momento de obturar el pulsador continúa la corriente. El otro sí es un interruptor que se mantiene el flujo de corriente bien sea para un lado o la suspende. Ok, bien, esa es, digamos que la respuesta. Sí, si nosotros vemos en la gráfica, digamos, del circuito real que podríamos estar observando, esa gráfica del circuito real a nosotros nos indica que tenemos un interruptor, ¿cierto? Esto es un interruptor, físicamente es un interruptor, no es un pulsador. Y nosotros vemos en la gráfica de la representación ya de nuestro circuito, en la gráfica, vemos que nos lo están representando con un pulsador, ¿listo? Eso es una de, digamos que de las variaciones, ¿no? Acá sí está correcto, dice interruptor con lámpara, interruptor, interruptor. En este segundo, ¿quién me dice cuál puede ser uno de los errores que hay entre los dos? En la primera tiene, el interruptor lo tiene en negativo, el positivo, y en el segundo lo tiene en negativo. Sí, señor. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Listo? Entonces, volvemos y hacemos el mismo análisis de sentido de la corriente, ¿no? Eso se llama análisis de circuitos. Arrancamos que la pila tiene un símbolo positivo y un negativo, un polo positivo y un negativo. Bien, arrancamos que en este circuito real, el polo positivo, ¿cierto? Sale acá, viene acá y entra al interruptor. Después de salir del interruptor, por medio de un cable va al bombillo. Del bombillo sale y regresa a negativo. En esta representación gráfica, en nuestro planito, vemos que sale del positivo directamente al bombillo. Y esa no es la representación correcta que estamos viendo de nuestro circuito real. El interruptor tendría que ir en la parte positiva. Eso es por convención. Por norma, siempre el interruptor debe ir en la parte positiva. ¿Listo? Entonces, sería como el error que existe eh, en nuestro circuito. ¿Listo? Y pues en la última parte, es obviamente el mismo error de la primera, que estamos trabajando es con un pulsador en nuestra gráfica y en nuestra representación real, pues también tenemos un interruptor. Entonces, esa es como la variación.
Otro error que digamos que podemos encontrar, aunque no nos especifican acá el voltaje de estas baterías, pues digamos que comúnmente estas baterías vienen a 9 voltios, ¿no? Y acá pues nos están indicando que la fuente es de 6 voltios. Entonces digamos que ese sería como otro análisis que podríamos hacer nosotros de estos dos circuitos. Sin embargo, pues digamos que la idea es que podamos ver que cada circuito real se puede representar de una manera gráfica por medio de nuestros símbolos eléctricos. Bien, acá tenemos símbolo eléctrico de una batería, tenemos símbolo eléctrico de un dispositivo de control, tenemos símbolo eléctrico de un buzzer, símbolo eléctrico de un bombillo, símbolo eléctrico. Bueno, en el último también otro error que hay es que esta no es la representación gráfica de un motor, sino esta es la representación gráfica de un buzzer. ¿Listo? Entonces, también acá digamos que hay una variación en este circuito. Analizando estos circuitos básicos, digamos que nosotros podemos empezar a trabajar algo que se va a llamar la ley de Ohm y la ley de Watt. ¿Sí? ¿Qué es eso de la ley de Ohm y la ley de Watt? Básicamente la ley de Ohm me dice que si yo conozco de 3 magnitudes eléctricas que yo puedo determinar en la ley de Ohm, si yo conozco 2 de esas magnitudes eléctricas, puedo hallar una tercera magnitud eléctrica. ¿Listo? Entonces, la ley de Ohm me dice, digamos que la representación gráfica, en la ley de Ohm me dicen que yo tengo 3 unidades que puedo trabajar. Ley de Ohm hace referencia a las unidades de voltaje, corriente o intensidad. Que veas lo que hay. ¿Listo? Esas son las 3 magnitudes que yo puedo trabajar en la ley de Ohm. Si yo conozco 2 de esas magnitudes, puedo hallar la tercera magnitud. ¿Listo? Entonces, este triangulito, digamos que es la forma más fácil de memorizarnos, o podemos nosotros también trabajar ya las fórmulas despejaditas. Que las fórmulas despejaditas básicamente serían como estas. ¿Listo? Entonces, o me puedo memorizar el triangulito y poder despejar las fórmulas a partir de ese triángulo, o puedo yo memorizarme las formulitas. Entonces, ahí sí es según el gusto del cliente. ¿Listo? En este triangulito, digamos que si yo voy a trabajar o voy a hallar el voltaje, simplemente lo que hago es descartar el voltaje y me quedaría la intensidad por la resistencia. Si en un circuito me piden hallar voltaje, pues voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Entonces puedo hallar el voltaje. Puedo hallar el voltaje siempre y cuando conozca la intensidad y la resistencia. También puedo hallar la corriente puedo hallarla si conozco el voltaje y conozco la resistencia. Bien, puedo hallar la resistencia o encontrar la resistencia si conozco el voltaje y conozco la intensidad. Y esta sería la forma de despejar eso. Voltaje va a ser igual a corriente por la resistencia. Corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. La resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. ¿Listo? Entonces, si yo conozco, digamos, en este caso, este circuito eléctrico básico que trae sus 4 componentes, ¿conozco el voltaje? Sí. Y para este caso, digamos que podríamos asignar un valor de una corriente eléctrica que circula a través de este circuito de 1 amperio. Digamos que podríamos hallar nosotros la resistencia. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque conozco 2 magnitudes de esas 3 que me dicen. Me dicen, para la ley de Ohm puede trabajar voltaje, corriente, resistencia. En este caso, me dicen que el voltaje es 6 voltios, la corriente que yo les acabo de decir es de 1 amperio. Conozco el voltaje, conozco la corriente, puedo hallar la resistencia. Claro que sí. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Cuánto me daría la resistencia en este caso?
me daría 6 ohmios, ¿cierto? Voltaje, que son 6 voltios dividido 1 amperio, pues 6 dividido 1 me da 6, me quedan 6 ohmios, la resistencia es en ohmios. Siempre recordemos que en la ley de Ohm nosotros vamos a trabajar unidades base. O sea, me refiero, si nosotros tenemos miliamperios y tenemos voltios, tenemos que todo convertirlo a unidades base. Los voltios ya están en unidad base, que es voltios, pero los miliamperios me toca pasarlos a unidad base, que son a amperios. Entonces, por eso necesitamos trabajar el tema de conversión de unidades. Si me dan, no sé, kilo ohmios y voltios, pues me toca todo pasarlo a unidades base. Los voltios están en voltios, los kilovoltios, me toca pasar los kiloohmios, me toca pasarlos a ohmios para poder trabajar y despejar las fórmulas correctamente. Bien, entonces, para resumir o para concluir, les voy a dejar acá un videito donde nos especifican como la ley de Ohm. La ley de Ohm expresa la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico de corriente directa. Las letras que se utilizan para voltaje serían la V o V, corriente o intensidad con la letra I y resistencia con la letra R. A su vez, las unidades serían volts con V, amperes con la letra A y ohms con el símbolo griego omega. Realmente la ley de Ohm es este triángulo. Ahí se puede establecer una relación entre las variables voltaje, resistencia y corriente. Por ejemplo, si se quiere trabajar con voltaje, es equivalente a multiplicar resistencia por corriente. Si se quiere conocer una intensidad, como está una encima de la otra, esto es igual a dividir voltaje entre resistencia. Y finalmente, si se quiere trabajar con resistencia, es equivalente a dividir voltaje con la corriente. Una manera de memorizar este triángulo es anotando "Viva la reina Isabel". A mí me funcionó y todavía me acuerdo de la ley de Ohm gracias a esta frase. Resolver el siguiente circuito eléctrico que se observa que tiene un voltaje de 10 volts y una resistencia de 8 ohms. No se conoce su corriente, por lo tanto es lo que se va a trabajar. Recordando la ley de Ohm, ponemos el triangulito y la relación entre las variables sería "Viva la reina Isabel", ¿ok? Así que tenemos que trabajar con intensidad. Entonces, según esta distribución, hay que dividir voltaje entre resistencia. Debido a que el voltaje tiene la unidad de volts y la resistencia también la unidad correspondiente, que sería ohms, simplemente hay que sustituir en la fórmula. Tenemos 10 volts y en la parte del denominador 8 ohms. Dividiendo 10 entre 8, pueden hacer una simplificación de fracciones o simplemente hacerlo a mano, 10 entre 8. Yo hago la casita de esta manera, otras personas la hacen al revés. Al final es el mismo procedimiento. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 10? Cabe 1 y 8, bueno, la diferencia entre 8 y 10 es 2. Ya no cabe el 2 en el 8, pongo un punto decimal para poder bajar un 0. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 20? Cabe 2. 2 por 8 es 16. La diferencia entre 16 y 20 son 4. Ya no cabe el 8 en el 4, pero bajamos otro 0 para continuar con la parte decimal. Y aquí sí cabe 5 veces el 8 en el 40. Colocamos aquí el 5 y nos queda un residuo de 0. Ya terminamos. Por lo tanto, la intensidad de este circuito es igual a 1.25 y las unidades para la corriente o intensidad son amperes. Ahora se tiene un circuito también de corriente directa. Aquí se ve la forma de la fuente. Con un voltaje de 50 volts, se conoce la intensidad, que es 0.5 amperes, pero no se conoce su resistencia. Así que, recordando la distribución de las variables, sería "Viva la reina Isabel". Ahora se quiere trabajar con la resistencia y, por lo tanto, esta se calcula dividiendo voltaje entre corriente. Sustituyendo los valores, se tiene 50 volts entre 0.5 amperes.
Haciendo la división se tiene 50 entre 0.5. Al tener un 0.5 en el divisor, recorremos una posición a la derecha, se agrega un 0, se cancela aquí y ahora se trabaja con 500 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 5? Cabe una, deja residuo 0 y al bajar los otros ceros se llega a la conclusión que cabe 100 veces, ¿ok? Residuo 0. Por lo tanto, la resistencia es igual a 100 y las unidades serían ohms. Y finalmente se tiene otro circuito en corriente directa. Aquí se puede observar su fuente, donde se desconoce su voltaje, sí se conoce su intensidad y también se conoce su resistencia. Así que apoyándonos de esta distribución de la ley de Ohm, se concluye que el voltaje se calcula multiplicando la resistencia por la corriente. Bueno, voy a poner la multiplicación expresada con este puntito a la mitad. Así que sustituyendo los valores se tiene una resistencia, sin importar que esté con decimales o fracciones o raíces, el procedimiento es el mismo. 5.3 ohms y se tiene que multiplicar por una corriente de 7/4 de amperes. Sin utilizar una calculadora, se recomienda la fracción dividirla, es decir, 7 entre 4, el 4 cabe una vez, deja residuo 3, ponemos un punto decimal, bajamos un 0, el 4 en el 30 cabe 7 por 4, cabe 7 veces, sería 28, deja un residuo de 2, bajamos otro 0 y el 4 en el 20 cabe 5 veces, nos deja residuo 0. De esta manera ya tenemos los dos números en decimales y así es más sencillo multiplicarlos, nos da 1.75 amperes. Así que multiplicando 5.3 por 1.75, empezamos con el dígito de la derecha, 5 por 3, 15, llevo una, 5 por 5, 25 y una 26. Continuamos con el siguiente dígito a la izquierda, se tiene 7 por 3, da 21, llevo 2, 7 por 5, 35 y 2, 37. Y finalmente el último dígito de la izquierda sería 1, 1 por 3 da 3, 1 por 5, 5. Se suman los resultados, 5, 7, 12, llevo una y 8 y una, 9. Finalmente hay que considerar la posición decimal de los números que se están multiplicando. Se mueve una posición hasta la derecha en el primer número y 2 posiciones hasta la derecha en el segundo número, sumando 3 posiciones que tenemos que recorrer el resultado a partir de la derecha y movernos a la izquierda. Entonces, el resultado del voltaje es igual a 9.275 volts. Bien. Entonces, pues digamos que acá hay una explicación un poco más gráfica de lo que es la ley de Ohm, y pues nos ponen 3 ejemplos prácticos. Uno, pues hallar la intensidad, otro hallar la resistencia y el otro hallar el voltaje. Bien. Entonces, lo que les voy a proponer es una guía en el cual pues van a ver unos ejercicios de la ley de Ohm. ¿Listo? El trabajito que vamos a realizar nosotros es el siguiente. Vamos a ir adelantando algo. Esta es una tabla característica para poder nosotros empezar a dimensionar nuestros sistemas fotovoltaicos. ¿Listo? Entonces, esta tablita incluye pues unos ítems. Uno va a ser los artículos o elementos que nosotros tengamos conectados en nuestras casas. 2, de esos electrodomésticos pues tenemos que conseguir la especificación de vatios que nosotros podemos encontrar en la tablilla de especificaciones técnicas en la parte de atrás de los electrodomésticos. Bien, entonces sabemos que el televisor pues trae un consumo promedio, depende de las pulgadas. Si es de 32 pulgadas LED, puede llegar a consumir 70 vatios hora. Si es CRT, que son de los viejitos, de los de tubos de rayos catódicos, esos televisores pues consumen un poquito más. Las neveras pues sabemos que traen un consumo en vatios
promedio al año. Entonces me dicen, esa nevera consume 4.000 vatios al año. Eso quiere decir que para yo hallar el consumo diario o el consumo por hora, pues esos 4.000 vatios tengo que dividirlos en 365 días y eso a su vez dividirlo en 24 horas para saber cuánto consume una nevera en una hora. Consumo promedio, porque eso está determinado por las veces que nosotros abramos la nevera, donde la encontremos ubicada, el tamaño de la nevera, y pues en qué graduación nosotros la tengamos. Bien, pero pues el consumo promedio pues lo podemos encontrar en esas fichas técnicas. La Profe, lavadora, en eso, igual. para la nevera no toca medir los picos de consumo al momento de cuando se activa la nevera al refrigerar. Digamos que eso ya viene promediado dentro de como los picos de consumo son instantáneos cuando arrancan, digamos que no los toman tan en cuenta. Sin embargo, en esa especificación técnica, pues encontramos el consumo promedio por año, que es como que lo que nos dan en las neveras, y creo que iría incluido eso. ¿Listo? Esto, digamos que también la cantidad de bombillos que tengamos en nuestras casas. Para hacerlo un poco más real, digamos que esta especificación que hasta acá no es tan real, ¿no? ¿Por qué? Porque me dicen que yo tengo 13 bombillos de 13 vatios, digamos que puede ser real, pero me dicen que esos 13 bombillos están prendidos 6 horas. Los 13 bombillos al tiempo están prendidos 6 horas, ¿cierto? Perdón, este es el consumo, 13 vatios son 6 bombillos. Los 6 bombillos están prendidos 6 horas, digamos que no considero que sea real, o en un comportamiento en una casa no creo que sea real. ¿Por qué? Porque yo estoy en un espacio de tiempo determinado en una sala. En la sala estoy 1 hora, 2 horas, 5 horas, pero pues mientras estoy en la sala, el resto de bombillos están apagados en mi casa. O sea, me refiero a los de las habitaciones, los de los baños, todo está apagado en esos instantes de tiempo. Entonces, para nosotros hacerlo más real, pues tenemos que tomarnos la molestia de medir más o menos el consumo o las horas de uso real de esos bombillos. Digamos que en la nevera no hay lío porque pues, sabemos que son 24 horas. Sabemos que el televisor, pues si lo tenemos 1 hora, 2 horas, 5 horas, pues cuántos números de televisores tenemos. Esta tablita nosotros la tenemos que hacer para nuestras casas. Listo, yo les voy a compartir también esto por los grupos de WhatsApp y lo voy a subir a la Classroom. Esa es como la tareita que nosotros tenemos pendientes. Cada uno de los electrodomésticos que tengamos conectados. Bien, hay un caso especial que es el caso de la ducha. En la ducha, pues digamos que nosotros no encontramos la especificación en vatios. Nosotros vamos a encontrar una especificación en amperios. Me dicen que la ducha consume 30 amperios, 25 amperios, o si tengo calentadores de paso, 5, bueno, si lo encontramos en vatios, bueno, dependiendo de lo que nosotros tengamos instalados en la casa. Bien, entonces no se preocupen, colocan mientras tanto la especificación en amperios, o si algún electrodoméstico lo trae en amperios, digamos el dado caso de un adaptador del celular. El adaptador del celular me dice que consume 1 amperio, pero no me especifica los vatios. La próxima clase, que va a ser el lunes, vamos a trabajar el tema de ley de Watt, y con la ley de Watt, pues conociendo la potencia y conociendo el voltaje, perdón, conociendo la corriente y conociendo el voltaje, puedo hallar la potencia. Entonces, lo que sí necesito que determinemos con mucha puntualidad son las horas de uso que nosotros vamos a tener de nuestros electrodomésticos. ¿Listo? Entonces, es como la tareita que vamos a trabajar. Para esto va a haber tiempo, pero pues sin embargo sí es necesario que lo vayamos adelantando. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, cuando uno tiene detectores de movimiento para la cuestión de la luz, ahí cómo se hace, porque como el detector está prendido todo el tiempo y solo el bombillo se prende cuando pasa, ahí cómo se puede cuadrar o cómo se puede hacer. Pues digamos que los detectores de movimiento traen un consumo, pero ese consumo es, digamos que mínimo. Sí nos tocaría mirar de pronto entre las especificaciones técnicas del
del detector de movimiento, cuánto es el consumo, si es 1 vatio, y pues ese vatio sí va a ser constante las 24 horas, porque va a estar, digamos que, censando las 24 horas del día. Y pues ya tocaría mirar el tema del bombillo puntualmente, cuánto tiempo está prendido, programado. Entonces, y pues más o menos cuántas veces paso. Digamos que es un estimado, pero pues aterrizarlo lo más puntual posible. ¿Por qué? Porque pues como digamos que los sistemas fotovoltaicos, la energía generarla no es muy económico. Si yo hago esto de los 6 bombillos prendido las 6 horas, se me va a volar mucho el consumo, porque pues, miremos acá que es 14 kilovatios en iluminación, que es bastante. Bien, mientras que si nosotros puntualizamos esto, pues logramos reducir los consumos. Lo óptimo sería que nosotros trabajáramos sensores de movimiento en las casas, pues porque eso, digamos que vuelve de una manera muy eficiente nuestro sistema. Bien, entonces sí puntualizarlo lo más posible, lo que más podamos. Y así vamos descartando qué electrodomésticos definitivamente no podemos conectar a nuestro sistema fotovoltaico o qué elementos tenemos que descartar definitivamente en nuestras casas. Si trabajamos de pronto un tema de cafeteras, sale costoso. Si trabajamos nosotros plancha eléctrica, ollas eléctricas, todo eso, pues digamos que es un consumo importante. Digamos que si nosotros planchamos todos los días durante 30 minutos, son 15 vatios, 15 kilovatios al mes. Y esos 15 kilovatios los multiplicamos nosotros por 500 pesos, 512 pesos, que está el promedio del kilovatio, pues nos da un porcentaje importante en el recibo. ¿Listo? ¿Más dudas? Si le modificamos en la temperatura de la nevera, ¿modifica el consumo? Sí, pero digamos que ya nosotros podríamos hacerlo de 2 formas. Uno es de esta forma, que esta forma es como la forma, digamos que como empresarial, para poder sacar nosotros un estimado de los consumos de la casa, cuando realmente no podemos desplazarnos a un sitio para una cotización. Entonces podemos decirle a nuestro comprador que por favor nos diligencie más o menos un estimado de estos consumos, para poder determinar qué electrodomésticos tiene y cuáles son los hábitos de uso. Si es ya en nuestra casa, si nos queda fácil, pues existen unos aparaticos que se llaman unos batímetros digitales o medidores de consumo, que podemos nosotros dejar monitoreando, y con esos aparaticos pues ya podemos sacar el estimado real de eso. Pero pues obviamente para hacer una cotización, desplazarse hasta el sitio, hacer esa labor, digamos que es un poco costoso, solamente por ir a sacar el estimado, sin tener, digamos que ninguna opción de compra concreta. Ya cuando, digamos, se saca el estimado, se pasa una cotización y pues ya el comprador dice que sí, pues ya sí se aterriza, digamos que con esta segunda opción. Esto, si es para nosotros, pues nosotros sí lo podemos hacer con ese medidor. Sin embargo, esto es como una de las formas de calcular nuestros sistemas, y pues es importante realizarlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a abrir como una visión de cuáles son los electrodomésticos que de pronto definitivamente no podemos conectar o no podemos seguir usando. Digamos como el tema de una olla eléctrica, que realmente no es muy oficioso si tenemos gas. O el tema de un microondas, ¿sí? O el tema de una cafetera eléctrica. Entonces, digamos que todas esas cosas nos dicen definitivamente esos electrodomésticos que son con resistencias no son viables conectarlos. ¿Listo? Profe, una preguntita. Sí, señor. ¿Esos acuarios consumen mucha corriente? ¿Los qué? Los acuarios. Pues las bombas de agua, pues como están constantemente las 24 horas, toca ver qué tan grande es el acuario y qué potencia. Pero en definitiva, lo que está conectado a las 24 horas del día, pues siempre nos va a generar algún tipo de consumo importante en la casa. Entonces, pues sí toca mirar el tamaño de la bomba, aunque esas bombas vienen por vatios. Bueno, profe, yo voy a mirar eso. El tamaño más o menos y mirar y hacer
incluirlo dentro de la tablita. Ah, bueno, profe, muchas gracias, profe. Listo, sí, señor. Si dejamos un cargador de teléfono conectado a la toma, pues sin estar cargando, digamos, las 24 horas, ¿genera un consumo? Bueno, de eso vamos a hablar nosotros, que eso se llaman consumos ocultos. Que eso creo que lo trabajamos la próxima semana, que es el tema de que, un ejemplo, los modem de internet, los televisores, los decodificadores de Claro, digamos que a pesar de que yo le ponga, qué pena con ustedes, a pesar de que yo le ponga un modo de apagado, el decodificador no queda apagado. El decodificador queda en un modo de stand-by, un modo de bajo consumo. Entonces, eso me va a marcar. Bien, los cargadores de celulares, si yo los dejo conectados en la toma, también me genera un consumo, que no es un consumo de 5 vatios, 10 vatios, pero puede ser, no sé, 100 milivatios. Pero si multiplicamos esos 100 milivatios por 24 horas, por 365 días, pues digamos que me va a generar un consumo significativo que innecesariamente lo tengo ahí, ¿no? Entonces, recomendaciones: desconectar los decodificadores, desconectar los televisores, desconectar de pronto el modem del internet, porque todo eso me va a generar consumos, se llaman electrodomésticos parásitos, que me generan cargas innecesarias, pero pues claro que sí consume. Y los calentadores a gas, por ejemplo, ellos tienen un sistema electrónico pues para encendido y eso también genera algún tipo de consumo. Los de gas, Sí, los de gas, es que por ejemplo yo tengo un calentador a gas y pues tiene un encendido electrónico, pues permanece encendido, un visor digital y pues obviamente cuando uno abre pues no suena, pero pues tiene como un ¿qué? Termómetro ahí digital que pues, me imagino que debe consumir algo de energía, ¿no? Y permanece los 365 días conectado. claro, sí, señor. Sí, todos esos electrodomésticos, digamos que eh, consumen de alguna forma, pues digamos que nos ofrecen una visual muy bonita y pues en algunos casos son muy útiles para poder, no sé, mirar la temperatura, pero pues si está prendido, pues genera consumo. Entonces, pues digamos que la eficiencia de estos sistemas es en poder nosotros disminuir los consumos para poder nosotros optimizar el tema de la generación de energía. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que por hoy dejamos así. Nos vemos el lunes a las 7 de la noche y continuamos con lo que es la ley de BAT y a ver si adelantamos algo de circuitos series y circuitos paralelos. Bien, entonces estar pendiente, les voy a subir la guía para que empecemos a trabajarla sobre la ley de Ohm y pues este grafiquito también se los voy a enviar para que los trabajemos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Una feliz noche para todos, juiciosos, que se cuiden mucho en la casita. Por favor, salimos todos de la sesión para poder parar la grabación. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Feliz noche. Gracias a usted, profe. Buen día. Buena noche, hijo. Bueno, gracias, profe. Que tenga buena noche. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, profe, Dios me lo bendiga.